Buenas noches. Cada noche al hueco que se nombra. Hola, Fernando, te escucho. Sí, buenas noches. Estamos probando sonido. Sí, Hola. ¿se escucha Buenas bien? noches. Buenas noches, Miguel, Fernando. ¿Se escucha el sonido? ¿Se escucha el audio? Sí, lo escucho. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos dentro del horario, 19:30, casi 31. Vamos a dar inicio. Bienvenido a todos los participantes que se encuentran en este momento y a los que se van a ir uniendo. Muchísimas gracias por la asistencia para esta jornada de capacitación. Nuevamente, de la mano, esta vez de la mano del ingeniero Fernando Roca, vamos a tener un pequeño curso sobre gestión de materiales peligrosos, un tema muy importante que relacionado con la seguridad y salud ocupacional, que bueno, el día de hoy vamos a desarrollar, el ingeniero Fernando lo va a desarrollar y bueno, continuando con este ciclo de capacitaciones. Miguel, algunas palabras iniciales. Buenas noches a todos los que están presentes, los que nos están acompañando y los nuevos también. Gracias por su asistencia. Mi nombre es Miguel Mariaca, dedicado al área de seguridad y salud ocupacional desde hace ya muchos años y en el tema de las consultorías desde hace algunos pocos años para ayudar y colaborar a las empresas y a los profesionales y a las personas nuevas para que se dediquen también en lo que vean en esta amplia área de seguridad y salud ocupacional. Y esta noche, bueno, tenemos aquí nuestra visita, nuestro colega y amigo Fernando Roca, que él va a pasar también a presentarse para que continúe ya con lo que es la explicación. Bueno, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los participantes. Bienvenidos al curso de gestión sobre materiales peligrosos. Mi nombre es Fernando Roca. Soy ingeniero petrolero. Trabajo mucho en esa área de la industria petrolera. Tanto en la gestión de los materiales peligrosos, los almacenamientos, etiquetado, clasificación y todo lo que incluye, ¿no? La gestión de los materiales peligrosos. Tengo un diplomado en gestión de plantas petroleras eh, y eso, ¿no? Sin más preámbulo, vamos a iniciar la presentación. Bueno, el curso se trata de materiales peligrosos, clasificación, etiquetado, almacenaje y manipulación, ¿no? De la gestión que se realiza. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Es interpretar la ficha de seguridad de datos de los materiales peligrosos, la famosa MDS, MSDS, ahora también llamada ficha de datos de seguridad, ¿no? Por el sistema globalmente armonizado. Otro objetivo es identificar de manera eficiente el sistema de clasificación utilizado, es decir, puede ser el que mencioné anteriormente, el sistema globalmente armonizado de productos químicos, puede ser el rombo NFPA de los bomberos, puede ser de la Asociación de Pintura de Estados Unidos, el HMIS, por ejemplo, ¿no? Diferentes tipos de clasificación que se usan. Otro objetivo es conocer los riesgos inmersos de los materiales peligrosos, según sus características, es decir, sus características intrínsecas de cada material, su punto de inflamación, su tiempo de combustión, si es explosivo, si es combustible, si es inflamable, si es tóxico, si es distintas características que tienen los materiales, ¿no? Algunos materiales pueden ser inflamables y corrosivos, por ejemplo, ¿no? Vamos a aprender todos esos parámetros de cómo clasificarlos. Identificar, otro objetivo es identificar los materiales peligrosos que maneja su empresa
para analizar y elaborar los puntos referentes en su programa de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Hay un punto o algunos puntos en el programa que indica sobre este tema que vamos a estar capacitándonos. Otro objetivo es estar capacitado y certificado de acuerdo a los documentos nacionales e internacionales referentes, ¿no? Las normas nacionales, por ejemplo, para los empleadores es importante capacitar a su gente, más que todo al personal de seguridad, ¿no? Para que el personal de seguridad después pueda capacitar al ingeniero de calidad, al ingeniero de proceso, no sé, al almacenero, ¿no? Sobre el tema de los materiales peligrosos. Adquirir también las competencias necesarias para asesorar en su ámbito empresarial, ¿no? En los diferentes tipos de empresas. El contenido de este curso, vamos a abordar conceptos generales, acrónimos, legislación y normas nacionales e internacionales, reglamento para actividad con sustancias peligrosas. Vamos a hablar un poco sobre este reglamento de la norma nacional, la ficha de datos de seguridad, el almacenaje y manipulación de los materiales peligrosos, cómo debe ser el almacenaje. Sí, y los sistemas distintos de clasificación ya mencionados anteriormente, ¿no? Conceptos generales. ¿Cómo define el material peligroso? ¿Cómo se define generalmente? Es toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que por sus características físicas, químicas o biológicas puede ocasionar daños a los seres humanos, al medio ambiente y a los bienes, ¿no? No solamente a los seres humanos, ¿no? Sino al medio ambiente y a los bienes de la empresa. Corrosión. Es una sustancia corrosiva, es una sustancia que puede destruir o dañar irreversiblemente otra sustancia o sustancia con la cual entra en contacto, ¿no? Entraría en contacto. Oxidación. La reacción química que se produce cuando una sustancia entra en contacto con el oxígeno, propiamente dicho. O cualquier otra sustancia oxidante, puede ser otro material oxidante, ¿no? Hay un temita acá que a veces se confunde corrosión y oxidación, ¿no? Corrosión es un daño irreversible, o sea, por decirlo así en palabras tradicionales, se carcome en una tubería, se la come la tubería. En cambio, la oxidación es el óxido, no está del todo corroída con corrosión la tubería, o sea, está oxidada, ¿no? Este proceso de oxidación es lo que nos lleva a la corrosión a través del tiempo. Se ve una pequeña diferencia. Toxicidad. Capacidad de una sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto con él. Aquí vamos a ver que en las sustancias, en los materiales peligrosos se hacen pruebas al 50% de las muestras de ratas, puede ser conejos, entonces ahí determinan el índice de toxicidad, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Inflamable, concepto general de inflamable, que se inflama o arde con facilidad, ¿no? Gas, una sustancia o una mezcla que a 50 grados centígrados posee una presión de vapor absoluta de 3 bares o es completamente gaseosa a 20 grados centígrados y 101,3 kilopascales, que es una atmósfera. O sea, es decir, a 20 grados centígrados de una atmósfera, la sustancia es completamente gaseosa. Se define como gas. Algunos acrónimos que tenemos, el FDS, ficha de datos de seguridad, HSDM, hoja de seguridad de datos del material, CAS, es una base de datos donde hay diferentes materiales peligrosos y productos químicos, compila de todo el mundo, materiales, el número CAS. GRE es una guía de respuesta de emergencia que fue elaborada en Argentina y Canadá, si mal no recuerdo, es la respuesta de emergencia para los materiales peligrosos una vez ocurre un accidente, ¿no? ¿Cómo se debe gestionar esa emergencia?
SGA, sistema globalmente armonizado. DL50, la dosis letal media de una sustancia que puede ser letal, ¿no? CL50, la concentración letal media, ¿no? La diferencia de DL y SL es, una puede ser dosis letal vía oral y la otra por absorción o aspiración, ¿no? La concentración letal. En general es el mismo concepto, solamente que diferentes ingresos, ¿no? al cuerpo humano, ¿no? ICSI, índice de cantidad de sustancias incendiables, ¿no? Según el sistema de bomberos de Bolivia. Vamos a estudiar también el ICSI. Legislaciones y normas. ¿En qué legislación encontramos los materiales peligrosos? Primero en la ley 16998, ¿no? La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que en su artículo 106 nos habla sobre la señalización, etiquetado, etcétera, de materiales que pueden producir incendios, explosiones, o producen incendios, explosiones y son tóxicos, ¿no? Nos dicen que debe estar correctamente señalizado en este artículo. El artículo 279 se refiere a los recipientes que deben estar pintados, marcados y provistos de etiqueta, ¿no? También otra norma boliviana es la 53-3004 sobre seguridad industrial, que habla sobre el transporte, almacenamiento, manejo y descarte de materiales peligrosos, sus requisitos. En cuanto al etiquetado, en el apartado 4.13 dice que se debe etiquetar durante el proceso, es decir, durante el proceso los materiales que usamos para hacer o envasar un material peligroso deben estar etiquetados, ¿no? Los productos, ¿no? El anexo 3 y 4 del SGA, del Sistema Globalmente Armonizado, también hace referencia el anexo 3 y 4 del SGA a la norma que deben cumplir, y con los contenedores primarios y secundarios, ¿no? Contenedores, la norma se refiere a contenedores primarios, a los de gran volumen, ¿no? Sí, mayor cantidad, ¿no? Y secundarios son los de menos volumen, ¿no? Menos volumen, menos peligro, ¿no? Más volumen, más peligro. Por ejemplo, el reglamento para actividades con sustancias peligrosas nos dice que toda persona natural o colectiva, pública o privada que realice actividades con estas sustancias tiene que tramitar su licencia de actividades para sustancias peligrosas, ¿no? El RAS nos menciona ante la autoridad ambiental competente nacional o la autoridad competente departamental, ¿no? Según correspondan. El producto se puede manejar localmente como a nivel nacional. Entonces, se deben hacer las gestiones para tramitar según la resolución administrativa que les voy a mostrar a continuación. Según esa resolución administrativa, hay diferentes pasos para obtener esta licencia que las empresas usan. En resumen, es un listado de las sustancias o materiales peligrosos que usa la empresa, su fórmula química, el tipo de sustancia peligrosa, el CRETIP. El CRETIP es como un listado nacional de sustancias peligrosas y su clasificación, más o menos, ¿no? Debe llevar el número CAS, Chemical Asphalt Service, y el número de clase ONU, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta licencia es otorgada por un plazo de 10 años, computable a partir de la fecha de otorgamiento, ¿no? Le vamos a pasar, luego de finalizar la presentación, el reglamento y cómo se debe tramitar esta licencia.
Ficha de datos de seguridad. La ficha de datos de seguridad son hojas que nos indican cuán peligroso es el producto y qué medidas debemos tener de precaución, de primero auxilio, por ejemplo, tiene 16 puntos que debe tener esta ficha. Por ejemplo, la identificación del producto, la identificación de los peligros o peligros, ¿no? Según corresponda, si es que hay más de un peligro. Composición, información sobre los componentes. Respecto a la composición, la compañía se puede reservar el derecho de poner o no la fórmula del producto, ¿no? También debe tener primero auxilio, medidas de lucha contra incendios, ya sea con extintor, con agua, con hidrante, todas las medidas que es posible que haya para ese producto. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental, manipulación y almacenamiento, qué distancia deben tener de un material a otro, cómo se debe manipular, controles de exposición, protección personal, EPP, controles de ingeniería entran acá también, propiedades físicas y químicas del producto, la estabilidad y reactividad, si es reactivo al agua, si es estable, más que todo los explosivos. Otro punto que debe tener son la información toxicológica, la información ecotoxicológica relativa al medio ambiente, daños ambientales, información relativa a la eliminación de los productos, es decir, el descarte de los productos, cómo se debe, en qué contenedores deben desecharse los productos, ¿no? Información relativa al transporte, información sobre la reglamentación, es decir, qué reglamentación se ha usado para elaborar esta ficha de datos de seguridad. Si se ha seguido la reglamentación SGA, HMIS, no sé, NFPA, en este apartado se mencionan esas reglamentaciones. Reglamentaciones locales también, la autoridad competente de cada país tiene también su propia reglamentación, ¿no? No necesariamente tiene que ser internacionales. Otras informaciones relevantes, ¿no?, del producto. Enseguida le voy a mostrar una ficha de datos de seguridad. Donde se mencionan todo esto. Ahora sí. Se puede observar, ¿no? Sí, Sí, correcto. puede observar. ¿Ya? Por ejemplo, los 16 puntos que mencionamos son la identificación del producto, identificación de los peligros, como estamos viendo, composición, información sobre el componente. Vamos a dar una breve explicación de algunos puntos que debe tener. Por ejemplo, el nombre de la sustancia, con qué nombre se comercializa la sustancia, el proveedor, la ciudad, el teléfono de la empresa, teléfono de emergencia, identificación de los peligros, ¿no? Aquí el etiquetado y la clase según corresponda, ¿no? Por ejemplo, puede ser toxicidad aguda oral, clase 4, corrosión, irritación a la piel, clase 1B, pues también hay clase 1A, ¿no? ¿No? Tiene que estar bien detallado los peligros, la identificación de los peligros. Por ejemplo, en esta clasificación se ha hecho de acuerdo al SGA, el sistema globalmente armonizado que vamos a ver más adelante.
Las etiquetas, que etiquetado acá puede venir un rombo NFPA si se ha hecho con la NFPA 704, por ejemplo. Eh, eh, los peligros relativos al sistema que se está usando, por ejemplo, el 290 puede ser corrosivo para los metales, ¿no? Diversos, eh, diversos textos que usan cada clasificación. Composición e información sobre lo componente, por ejemplo, el tipo de producto es una sustancia, amonio cuaternario, sinónimo, no disponible. Número de CAS, información confidencial, por ejemplo, acá. Esta sustancia no contiene sustancias que pueden contribuir para el peligro, ¿no? En cuestión de los primeros auxilios, tienen que tener estos puntos, ¿no? Inhalación, contacto con la piel, contacto con los ojos, ingestión, principales síntomas, efectos agudos. Nos mencionan este tipo de clasificación según el SGA, ¿no? Medidas de lucha contra incendio. Si vamos a usar dióxido de carbono, por ejemplo, para combatir se puede usar dióxido de carbono, PQS, polvo químico seco, o alguna espuma con agua y niebla, ¿no? Producto no inflamable, en caso de incendio, o sea, enfriar los recipientes, ¿no? Como este es un producto brasilero, se enfriar los recipientes. Medidos de extinción no recomendados, chorro de agua, ¿no? Así tenemos diferentes textos que deben estar colocados en la medida de lucha contra incendio. En medidas en caso de vertido accidental, ¿no? Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia, ¿no? A seguir, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? En la guía GRE también se menciona el producto como amonio y se menciona el combate que se debe hacer en caso de vertido accidentales también. Métodos y materiales de contención de limpieza, por ejemplo, en caso de vertido accidental. Cómo cómo debe ser la manipulación y el almacenamiento, ¿no? Precaución contra el fuego de explosión, mantenga el producto lejos de fuentes de ignición, evitar altas temperaturas, dice, ¿no? Evitar alta temperatura, por ejemplo, uno lo lee y dice, pero ¿qué alta temperatura? Entonces, más allá en la hoja de datos nos dice a qué temperatura se puede inflamar el producto, ¿no? Esta es una recomendación general, un poco, ¿no? Se llama manipular. Medidas de higiene, condiciones para un almacenamiento seguro, materiales recomendados para el almacenamiento, por ejemplo, este amonio debe estar en un recipiente de polietileno, ¿no? Puede estar en, no sé, en pallets, no sé si es una sustancia sólida, por ejemplo, si fuera otra sustancia, ¿no? Control de posición, protección personal, parámetros de control, límites de exposición al personal no disponible, indicadores biológicos tampoco disponible. Esta no disponibilidad se tiene que escribir en la hoja de datos, ¿no? Si no se tiene el dato, se debe de escribir. No se tiene o no se ha realizado la prueba para clasificar el material. O sea, fue necesario realizar la prueba para ver el límite de posición, un indicador biológico, por ejemplo, ¿no? Medidas de control de ingeniería. Deben estar disponibles las duchas de emergencia para el enjuague de los ojos y cuerpos, ¿no? Y así diversos párrafos que deben tener esa sección. Entre las propiedades físicas y químicas, por ejemplo, a este producto se le ha hecho el pH, que tiene un pH de 5 entre 9, ¿no? Las demás pruebas no están disponibles, no se le han hecho las pruebas. La estabilidad es estable en la temperatura del ambiente entre 50 y 5 grados, 5 grados centígrados, nada fue observado. O sea, entre ese rango de temperatura es estable, no reacciona al producto. Posibilidad de reacciones peligrosas tampoco no es disponible.
Materiales incompatibles, evitar los productos contactos ácidos, oxidantes, agentes, peróxido, nitroso, hidrocarburos, tanto como cloro y cobre, ¿no? La información toxicológica, por ejemplo, la Acute Toxic Estimate tiene, o la toxicidad aguda estimada es de 500 miligramos por kilogramo. O sea, por kilogramo de peso, 500 miligramos es letal el producto. Si se consume medio litro o 500 miligramos, más o menos lo mismo, es letal el producto. Irritación, corrosión a la piel puede causar irritación severa y productos de dermatitis y así diferentes parámetros que nos indican la hoja de seguridad de datos que vamos a ir viendo a través de la presentación. Estoy pasando un poquito tiempo. Bueno. La ficha de datos de seguridad. ¿Cómo decido si elaborar o no una ficha de datos de seguridad? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Cuando vemos un material peligroso. Según la ONU, en su sistema globalmente armonizado, nos dice que los valores de corte o límite de concentración son mayores o igual a 1%. En estas clases de peligro que tenemos aquí, ¿verdad? En estas clases de peligro, se debe elaborar una ficha de datos de seguridad. Ojo que esto no es una tabla general, ¿no? Ya abordando más adentro sobre la ficha de datos de seguridad, es hacer otro curso, digamos, de ficha de datos de seguridad. He puesto lo más general posible para que se pueda entender que esto sí o sí se debe hacer una ficha de datos de seguridad cuando tienen estos valores de límite, corte y límite de algún producto. En cuanto al almacenaje y manipulación, para el almacenado del producto peligroso, tiene que haber una ventilación natural dependiendo del grado de riesgo. Siempre se debe realizar un análisis de riesgo, ¿no? De la instalación o el almacén, ¿no? Donde vamos a almacenar. Por ejemplo, si el riesgo es alto, que generalmente el riesgo alto se dice que hay volúmenes de 25 litros, si mal no recuerdo, para arriba, más o menos tiene sus estándares de riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, según el volumen del producto. Debe haber una ventana por cada 100 metros cuadrados en el almacén o en la instalación, ¿no? El riesgo es medio, una ventana por cada 150 metros cuadrados, pero y si es bajo, una ventana cada 200 metros cuadrados, ¿no? De ventilación natural, por supuesto. Ocupación máxima teórica previsible, ¿no? Si es una instalación de proceso industrial, debe haber una persona por cada 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados, o sea, donde se produce el producto. Y cuando es una instalación de almacenaje, más o menos común, de una persona cada 20 metros cuadrados. En 20 metros cuadrados debe haber una persona, de ocupación teórica máxima permitible. Vías de evacuación. Si la instalación es mayor a 300 metros cuadrados, debe haber por lo menos una vía de escape de evacuación. Las prohibiciones en almacenes y viviendas: no se deben almacenar productos químicos en vivienda, productos materiales peligrosos, y en los almacenes no se debe almacenar por debajo del límite del suelo, ¿no? O sea, en el subsuelo no se pueden almacenar materiales peligrosos, ya que si ocurre un accidente es muy difícil acceder, ¿no? a lo que está debajo de los almacenes, a los mismos bomberos, al mismo personal, a combatir el incendio, digamos, en caso de un incendio o una fuga, por ejemplo, ¿no? Los materiales de construcción que deben tener los almacenes también va de acuerdo al grado de riesgo. Por ejemplo, para el grado alto, una resistencia al fuego de 240. ¿Qué quiere decir 240? Quiere decir 240 minutos.
O sea, el material que esté construido el almacén o, por ejemplo, separado los productos uno de otro, que tengan riego, deben tener una resistencia a fuego de 240 minutos. Por ejemplo, en medio 180, o sea, 2 horas, en riego medio 2 horas, y para riego bajo 90 minutos, ¿no? En estantería, la carga máxima debe ser 1.5, o sea, el 50% sobredimensionado al 50%, ¿no? 1.5 por el peso máximo que va a almacenar. Las estanterías deben estar ancladas al techo y espaciadas. Respecto a los líquidos inflamables, cuando se almacenan líquidos inflamables, se considera riesgo alto si el líquido inflamable tiene un flash point o un punto de inflamación menor a 55 grados centígrados. ¿Qué es el flash point o punto de inflamación? Es cuando se hacen pruebas en recipientes cerrados o abiertos, vamos a verlo un poco rápido más adelante eso, pero se hacen pruebas del líquido y cuando emite la primera llamarada, se vaporiza, se va calentando la sustancia y al calentarse va generando vapor, ¿no? El vapor hace la combustión y se ve una llamarada así y se apaga, un flash, es como un flash, ese es el punto de inflamación. Si anota la temperatura, si es menor, es un riesgo alto, ¿no? Si es menor a 55, o sea, si a los 20 grados se inflama, es riesgo alto el líquido inflamable, ¿no? Riesgo medio sería mayor a 55 grados, ¿no? ¿Qué otra consideración debemos tener? La resistencia al fuego, dependiendo, ¿no?, de estos dos factores. Por ejemplo, en recipientes, en tanques, digamos, de diésel, gasolina, deben tener bermas que si es que hay una fuga en los tanques, sea el 110% del volumen del tanque, ¿no? Bermas de contenciones, pueden ser de concreto, pueden ser con bolsa de arena, con geomembrana, ¿no? Deben tener un sistema de detección de fuga cuando son más que todo gases, ¿no? El trasvase, cómo debe ser el trasvase, mecanismo de bombeo, debe estar un poco alejado si es que hay alguna bomba. La bomba también tiene que ser a prueba de explosión, explosion proof. La estática, de cargar, generalmente cuando hace frío, el cuerpo agarra electricidad, ¿no? La estática, entonces hay que tener en cuenta también la estática en los líquidos inflamables. Y el ICSI quiere decir lo que dijimos antes, ¿no? La cantidad de sustancia incendiable, ¿no? Para calcular el ICSI que tenemos en nuestro almacén, debemos hacer un listado de todos los materiales que tenemos, un inventario. Y conforme a ese inventario, puede ser así que hagamos más o menos así un Excel de un inventario de nuestra sustancia, por parte número, nombre comercial, si es sólida, líquida, es un gas, ¿no? Pero debemos hacer un inventario y conforme a ese inventario calcular, ¿no?, cuánto de gas inflamable tenemos en la base de 3.000 litros. O sea, por ejemplo, tenemos acumulado, por decir, 50 litros, digamos, o 50 de volumen de un gas inflamable. Líquido inflamable tenemos 200 litros, digamos, ¿no?, en nuestro almacén. 200 dividido entre 1.400, pero la base es 1.400 litros. Y así vamos calculando de cada una de las sustancias, según su estado, y nos da un índice. ¿Para qué nos sirve este índice? Este índice, según el sistema del reglamento del Sistema de Prevención y Protección contra Incendios de los bomberos de Bolivia,
nos indica qué medidas adicionales debemos tomar. Por ejemplo, acá, para, voy a hacer sobre esta fila. Almacenes de materiales sólidos y líquidos en gases y gaseosos en general, por ejemplo. Debe cumplir, según este reglamento, debe cumplir el artículo 54 y adicionalmente, si tiene un índice de cantidad de sustancias incendiables entre 0.5 y 0.9, debe haber un estudio de carga de fuego y según también el número de piso que tenga el edificio, se clasifica en bajo, medio y alto, ¿no? El estudio. Puede ser un estudio de carga de fuego o puede ser un estudio con método básico, ¿no? Mi compañero le va a explicar en el tiempo un poco sobre poquito más. O Miki, ¿nos podés colaborar, por favor, con este estudio de carga de fuego? Más o menos así, a raso detalle. Adelante, Carlos, por favor. Aló, buenas. Bueno, el estudio de carga de fuego ya tenemos una clase en YouTube completa sobre lo que es básicamente el estudio, un estudio básico que se utiliza para el PSCT. Y bueno, el estudio consiste básicamente en cuantificar todos los materiales que existen en un área de incendio y en base a unas tablas que existen de cada tipo de material, se hace una cuantificación del poder calorífico y con ese valor relacionado con los metros cuadrados que tiene el área, el almacén o la instalación, ya se puede calcular, determinar el nivel de riesgo, qué tipo de estructuras deben haber, qué es resistencia al fuego de las paredes, techo, y así sucesivamente. Incluso quizás uno de los aspectos para lo que más se usa es la determinación de la cantidad de extintores y el tipo de extintores que debe colocarse. Entonces esto es básicamente lo que consiste en un estudio de carga de fuego y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, los lineamientos básicos que tiene. Más adelante lo vamos a pasar el link en el chat. Ok, muchas gracias, Carlos. Volviendo al tema, estos artículos que nos menciona acá, básicamente nos dicen cuántas bocas de incendio equipadas o hidrantes, por decirlo así, o hidrantes, si es que la instalación debe llevar rociadores o solamente hidrantes. Entonces, cada artículo de este reglamento nos indica, ¿no?, qué debe tener, ¿no? O si se debe realizar el estudio de carga de fuego, propiamente dicho. ¿Alguna pregunta que tengan los participantes? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? En el chat no. Hay una pregunta, me parece, Fernando, si es posible ahí comentar un poco sobre quiénes son las personas que deben realizar una MCDS. Puede ser un profesional con experiencia, es un técnico, un ingeniero químico. ¿Quiénes serían esas personas que elaboran esa SDS o MCDS? Las personas que elaboran el MCDS pueden ser un ingeniero químico también. Generalmente son los ingenieros químicos, ¿no? Los de proceso, digamos, ¿no? Que nos proporcionan los datos y ya el ingeniero de seguridad capacitado, obviamente, en hojas de datos de seguridad, porque es un tema bastante también largo, no es un tema de 1 hora, digamos, ni de 30 minutos. Ya con la ayuda de los datos del producto se puede elaborar y clasificar de acuerdo a algún sistema adoptado por la empresa, ¿no? Así se debería elaborar una hoja de seguridad de datos, ¿no?
se realizan al producto diferentes pruebas que vamos a mencionar después, más que todo vamos a aprender de la ONU, que son las mundialmente más reconocidas, digamos, y que más se usan, qué pruebas se deben realizar a los productos, ¿no? Lastimosamente algunos fabricantes, digamos, no hacen todas las pruebas. Por ejemplo, vemos a veces que no hay disponible ciertos datos y el producto puede ser inflamable o puede ser tóxico, digamos, ¿no? Entonces, no cualquier persona puede elaborar, digamos, una ficha de seguridad de datos, ¿no? Tienen que haber datos correctamente marcados, digamos, ¿no? Pero, digamos, no exacto. Pero sí se menciona el 110%. Bueno, si no hay otra consulta, podríamos seguir la disertación y más adelante vemos más preguntas. Bueno, continuando con el tema, ya entramos a lo que es la clasificación o los sistemas de clasificación, perdón, de los materiales peligrosos. Un sistema actualmente, el último sistema que ha salido, digamos, a nivel mundial, es el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Muchas empresas están migrando a este sistema por ser un sistema, como la palabra dice, armonizado, ¿no? Trata de una manera amigable llevar los otros sistemas en uno solo, digamos, ¿no? ¿De qué se trata este sistema? El sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, o en inglés sus siglas GHS, ofrece un conjunto de criterios armonizados sobre los peligros de la sustancia química. ¿Cuál es su alcance? Clasificar sustancias y mezclas con arreglo a sus peligros ambientales, físicos y para la salud, en estas tres áreas, ¿no? En los peligros ambientales, físicos y para la salud. También otro de su alcance es tener elementos armonizados para la comunicación de peligro, o sea, etiquetas o elementos de comunicación de peligro globales, ¿no? Que fácil de entender, digamos, ¿no? Con requisitos sobre etiqueta y fichas de datos de seguridad, ¿no? Aquí se puede observar una etiqueta del sistema globalmente armonizado para el monóxido de carbono. Estos 6 datos debe tener la etiqueta del sistema, si es que se ha sido clasificado por el sistema globalmente armonizado. Una palabra de aviso que indica danger, está en inglés, peligro, o advertencia. Aquí puede decir peligro o advertencia. ¿Cuándo debes decir peligro? Cuando la categoría de peligro, por ejemplo, si es un líquido inflamable, puede ser categoría 1 y 2 o 3, digamos, por decirlo. Entonces, si es 1 y 2 el producto, debe decir peligro. Si es 3, tiene que decir advertencia, por ejemplo, ¿no? Esa es la diferencia. Debe llevar el pictograma, pueden llevar hasta 5 pictogramas, ¿no? Vamos a verlo enseguida, los pictogramas. Básicamente, el riesgo a la salud, toxicidad, inflamabilidad. También debe llevar el nombre del producto, obviamente, o identificador del producto, cómo lo identifica la fábrica. Las indicaciones de riesgo. Las indicaciones de riesgo, frases que describen la naturaleza de los productos peligrosos y en ocasiones el grado de peligrosidad, ¿no? El sistema usa una codificación, son códigos H220, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, cómo lo clasifica, por qué H, por qué 2 y por qué 20. Después debe llevar las indicaciones de precaución, que son frases relacionadas con las indicaciones de peligro, pero que mencionan medidas preventivas o de respuesta a emergencia o almacenamiento o a descarte de los productos, ¿no?
cómo se debe manejar la gestión de residuos, ¿no? La información del fabricante, ¿no? Nombre e indicación muy importante, ¿no? En caso de emergencia. ¿No? Información del fabricante, nombre, dirección, número de teléfono del fabricante. Y identificadores adicionales del producto, que no es obligatorio, ¿no? Pero si hay espacio en la etiqueta, se puede colocar, según la empresa que lo produce, ¿no? Aquí vemos los pictogramas que usa el sistema globalmente armonizado. Corrosivo, los productos corrosivos, en un cilindro para productos presurizados, irritante, signo de admiración, oxidante, un turril con su llamita, peligro al medio ambiente, ¿no? Peligros a la salud, inflamable, explosivo o tóxico o venenoso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de tóxico y peligro de la salud? Que tóxico es el grado, indica un grado. El peligro de la salud es un poco más generalizado, ¿no? Puede irritar gravemente a los ojos, por ejemplo, puede dañar órganos diana, digamos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero esa es básicamente la diferencia. A veces se confunden esto con esto, parecen iguales, ¿no? En sí, en cierta medida, uno da para el otro, ¿no? O sea, lleva al otro, pero no es lo mismo en la simbología. Como dijimos, son los peligros físicos, los peligros para la salud y el peligro al medio ambiente, el alcance del sistema globalmente armonizado. Entre los peligros físicos están los explosivos, los gases inflamables, aerosoles, gases comburentes que aportan oxígeno, ¿no?, a la combustión, gases a presión. Hay diferentes tipos de gases a presión, puede ser comprimido, refrigerado, absorbido, diluido, ¿no? Los gases, diferentes tipos de gases los vamos a ver en la otra clasificación también de la ONU, más a detalle. Líquidos y sólidos inflamables, otro tipo de peligro. Sustancias y metales que reaccionan espontáneamente o que son autorreactivas. Líquidos y sólidos pirofóricos, ¿no? Se entiende por pirofórico que genera luminiscencia, ¿no? O destellos, ¿no? No es lo mismo que explosivo. Parecido, que tienen sus pequeñas diferencias. Sustancias y mezclas que presentan calentamiento espontáneo, ¿no? Llega a una cierta temperatura o una temperatura ambiente y puede haber un calentamiento o una ignición espontánea. Sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, ¿no? También están entre los peligros físicos los peróxidos orgánicos, ¿no? Las sustancias y mezclas corrosivas para los metales y los explosivos insensibilizados. Se entienden por explosivos insensibilizados todos aquellos explosivos que se lo adecúa para que no sean, por decir, que no exploten, digamos. Se mezclan otras sustancias para hacerlos transportables, digamos, ¿no? Y manipulables a los explosivos, ¿no? Peligro para la salud. Toxicidad aguda, como dijimos anteriormente, es el grado de toxicidad letal que tiene una sustancia, ¿no? Tiene sus diferentes clasificaciones, por ejemplo, 1A, 1B y 1C, más o menos, en este sistema de clasificación. O sea, cada uno de estos tiene su categoría, mejor dicho. Su categoría de acuerdo al grado de peligrosidad para la salud. Corrosión. Corrosión cutánea, o sea, esto ya se habla de una necrosis, ¿no? Se carcome a la piel. La corrosión solamente llega hasta la dermis y la epidermis, no a la hipodermis, ¿no? De la capa, ¿no?
La dermis es la capa que está afuera, ¿no? O sea, la piel viva, ¿no? La epidermis es la intermedia y la hipodermis es la que tiene la grasita ya. Entonces, es esto peligro para la salud, la corrosión ya llega hasta esas dos capas del grado de peligrosidad. Irritación cutánea es superficial, ¿no? Puede producir hongo, irritación, la misma irritación en la palabra irritación cutánea, ¿no? Lesiones oculares graves, irritación ocular, ¿no? Puede ser que afecte el iris y la córnea en lesiones oculares graves, o sea, un poco leve, ¿no? La irritación, como en este caso, parecido a este caso, ¿no? Sensibilización respiratoria o cutánea, ¿no? También dependiendo, la mutagenicidad en células germinales. ¿Qué es la mutagenicidad en células terminales? Que este producto, si es que lo absorbemos, lo inhalamos o lo tragamos, puede mutar en nuestro cuerpo y dañar células germinales. Las células germinales son las células hereditarias, o sea, si nos contaminamos con este producto, es posiblemente que nuestros hijos también tengan un pequeño daño, digamos, debido a este producto con que estamos. Y más que todos los trabajadores que están expuestos mucho tiempo, ¿no? a los materiales peligrosos, tienen este riesgo, ¿no? de mutagenidad en células germinales. También la carcinogenicidad, ¿no? O el cáncer que producen algunos productos, por ejemplo el asbesto. La toxicidad para la reproducción, ¿no? Puede ser no solamente la toxicidad para la reproducción, perdón, los órganos de reproducción, toxicidad específica de órganos diana en una exposición única, o sea, en una sola exposición al producto, no en continua como aquí. Y los órganos diana son, por ejemplo, el pulmón, el hígado, esos son los órganos diana. Los órganos diana son los que hacen las funciones en los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, el aparato urinario está el hígado, digamos, ¿no? Que filtra todo. Esos son los órganos diana. Pues también otro peligro para la salud son los peligros por aspiración del producto, o de los productos. Entre los peligros del medio ambiente tenemos dos tipos, ¿no? De medio ambiente acuático y peligros que pueden dañar la capa de ozono, ¿no? Más que todos los aerosoles y los gases de efecto invernadero, ¿no? Ya entrando a lo que dijimos aquí de la etiqueta, en esta parte de aquí, si se fijan, en la etiqueta dice H220, gas extremadamente inflamable, ¿no? H331, si es inhalado es tóxico, ¿no? H331, H220. Vamos a ver qué significa, cómo se clasifica. Por ejemplo, la H quiere decir que es peligro. ¿Se acuerdan que dijimos que era de dos tipos hay, ¿no? Las notas de peligro y las notas de indicación de precaución, ¿no? O sea, el riesgo es H y la P es de indicación de precaución. Como estamos en la codificación de peligro, el sistema usa la H para identificarlo. El 2 puede ser un peligro físico, que vimos cuáles eran los peligros físicos, todos estos peligros físicos que vemos acá, identificados. Puede ser un peligro a la salud, lo que vimos anteriormente, o los dos tipos de peligro al medio ambiente, ¿no? Depende del producto, se coloca el 2, 3 o 4, ¿no? El código. Y los siguientes dos dígitos, el segundo y tercer dígito, se refiere a las propiedades intrínsecas de la sustancia. En este caso, por ejemplo, el sistema lo clasifica el 21, le pone el código 21 al gas inflamable, ¿no? Vamos a ver en la tabla acá, en la tabla A311, algunas codificaciones para la codificación de peligro, o sea, todas las H. Por ejemplo, el H2 son de peligro, ¿no? Peligro físico.
H3 dijimos, si ven acá, 3, ¿no? 3 para la salud, ¿no? Y 4 es para el medio ambiente. Entonces, el tercero y el cuarto dígito, ya el sistema lo clasifica según el capítulo de esta norma en gases inflamables. Y puede ser de categoría 1B o 2, digamos. En este caso, en el 21, ¿no? Porque hay el 1A también, ¿no? El gas inflamable, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en toxicidad aguda por ingestión, categoría de peligro 1. Generalmente el 1 es el más grave y el 2 o la letra que continúa, o el 2, el 3 o el 4 es menos grave, ¿no? A, B, C igual, ¿no? 1A más grave, 1C menos grave. Dentro de esa clasificación, de esa clase de peligro, existe su categoría también, su nivel. Esta tabla es un resumen, ¿no? O sea, no es solamente la tabla esta el que usa el sistema globalmente organizado. Acá yo he sacado solamente 3 códigos de los como 59 o 60 códigos que debe tener la indicación de peligro físico, digamos, ¿no? Según la tabla de esta norma que estamos viendo, ¿no? Para categorizar y etiquetar el producto, nos debemos hacer y regir por el diagrama de la norma. Por ejemplo, la sustancia mezcla es un gas, la sustancia barra mezcla dice es un gas, ¿no? Si es un gas, tiene un rango de inflamabilidad con el aire de 20 grados centígrados y una presión de referencia a una atmósfera. O sea, aquí ya no dice, no va dando datos, ¿no? Según las pruebas que se hacen, si tiene, si sí o no, continuamos o no la clasificamos como inflamable. No quiere decir que no sea peligrosa, puede ser tóxica, ¿no? Entonces, pero descartamos que no es inflamable, ¿no? Este es para el lado de inflamabilidad, este diagrama, ¿no? Y así si continuamos, se inflama espontáneamente el aire a 54 grados centígrados menos, tanto. Y así lo vamos categorizando, ¿no? Ahí nos indica. Estos diagramas están en la norma del sistema globalmente armonizado para poder clasificarlo. Por eso les decía que un ingeniero químico o algún laboratorista, especialista en productos, materiales peligrosos, no lanzan estos datos, ¿no? Con todos estos datos ya el ingeniero o el técnico de seguridad puede realizar la ficha de seguridad, ¿no? Basándose en la norma, ¿no? Sistema globalmente armonizado. Código de prudencia, codificación de prudencia. En la codificación de prudencia, ¿se acuerdan que nos indicaba si el producto, la característica sobre la prevención, la intervención, cómo intervenir el producto, ¿no? En caso de derrame, por ejemplo, el almacenamiento, cómo debemos almacenar el producto, cómo debemos eliminarlo o descartarlo, ¿no? Estos números nos indican en el segundo dígito y el primer dígito es la P de prudencia, ¿no? Precautionary statement, como dice acá. Los dígitos, los otros dígitos, como en el de la codificación de peligro, nos indica, por ejemplo, proteger de la luz solar, ¿no? Prevención es una medida, mejor dicho, de almacenamiento, ¿no? 4, almacenamiento de proteger la luz solar, ¿no? ¿Cómo se debe proteger? La clase de peligro y la vía de exposición cuando corresponda, para las cuales se recomienda utilizar un consejo de prudencia junto con una referencia al capítulo del sistema en el que puede encontrarse información sobre la clase de peligro, ¿no? Por ejemplo, aquí están para los 5 características de este código de prudencia, unas tablitas, las puse
clasificada así en colores. Por ejemplo, para carácter general, hay estos códigos. Obviamente que pueden haber más, ¿no? Hay más códigos. Dependiendo del tipo de material. Consejo de prudencia en materia de prevención. ¿Cómo prevenir? Por ejemplo, no manipular. Por ejemplo, el P202 dice no manipular antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Estos textos se deben colocar en la etiqueta, aquí en la etiqueta que les mostré, acá. El código en sí no se debería colocar, no se debe colocar el número, ¿no? ¿Por qué no se debe colocar el número? Porque no nos sirve de nada, ¿no? Son como 600, o no sé, por decir 200 códigos, ¿no? No vamos a merecer 200 códigos, ¿no? En una emergencia, digamos, ¿no? Vamos a leer y de qué se trata y cómo combatirlo. Si fuera el caso, no se debe colocar el código, solamente el texto. También hay para indicaciones de peligro para el medio ambiente, si en caso de que es nocivo para el organismo acuático, el H402, y tiene una categoría de peligro 3, un poco menor. Por ejemplo, peligro para la capa de ozono, una categoría de peligro 1, según el capítulo de la norma 4.2. Perdón, aquí está. El consejo de prudencia en materia de prevención, también en caso de intervención, en caso de ingestión, por ejemplo, buscar en caso de ingestión el 301, qué tipo de ingestión, su toxicidad por vía oral, por corrosión cutánea, peligro por aspiración, ¿no? El P315, buscar asistencia médica inmediata, ¿no? Y acá la categoría de peligro. También puede ir combinado el código de prudencia. Por ejemplo, pueden ir dos códigos, el P410 y el P412, que quiere decir proteger de la luz solar, no exponer a una temperatura superior a 50 grados centígrados, ¿no? Los aerosoles. Hace peligro para los aerosoles. Para la eliminación, eliminar el contenido recipiente, es el 501. De acuerdo a esta clase de peligro que nosotros ya sabemos que tiene esta característica, ¿no? Tiene corrosión cutánea, es explosivo, insensibilizado. Entonces, basándonos en esto, colocamos el código, ¿no? Eso es una breve explicación del sistema globalmente armonizado, que muchas empresas están migrando a este sistema por ser un poco más amigable, por decirlo así, ¿no? Otros sistemas como el de los bomberos, el de la NFPA, digamos, National Fire Protection de Estados Unidos, es utilizado más que todo en caso de emergencia, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante un poco también el sistema ese. Entramos ya a lo que es el transporte de mercancías peligrosas. Este sistema de clasificación también es de la ONU, relativo a todo lo que concierne cómo se debe transportar y qué señalización o alerta, digamos, como dicen algunos, deben tener. Tiene dos volúmenes, un volumen que indica la clasificación, cada clasificación y subclasificación que tiene cada material, y el volumen 2 que indica cómo debe ser el recipiente, cómo se debe transportar, cómo debe ser el camión, apartados de esa índole tiene el volumen 2 del transporte de mercancías peligrosas. Básicamente lo clasifica en 9 tipos: explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, combustibles espontáneos peligrosos, que es la clasificación 4. La clasificación 5 corresponde a sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, ¿no?
Su clasificación 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Clasificación 7, respecto al material radioactivo. La 8, sustancias corrosivas. La 9, sustancias de objetos peligrosos varios, daño o que puede producir daño al medio ambiente. Por ejemplo, en los explosivos, comprenden sustancias explosivas y pirotécnicas, ¿no? Sustancias explosivas tienen una onda de propagación mayor que la pirotécnica, ¿no? Más rápida, mayor a la velocidad del sonido, por ejemplo, ¿no? Las explosivas. En cambio, la pirotécnica producen luminiscencia, producen explosión, algún sonido, ¿no? Así como también objetos explosivos. Objetos explosivos, ¿a qué se refiere al objeto explosivo? Como se dice, el cebado. La norma menciona sobre el cebado de los explosivos. El cebado es cómo se activa el explosivo. Puede ser una mecha de seguridad, por, no sé, por algún material que en cierto tiempo haga ignición al explosivo. Esos son los objetos explosivos, todos los objetos explosivos. A eso se refiere. Y a su vez, esta clasificación 1 se clasifica en 6 subdivisiones. La 1.1, que es referente a peligro de explosión en masa. Si el material dice 1.1, como en este pictograma, hay el peligro de explosión en masa. O sea, todo el producto puede explotar, todo el camión puede explotar, no solamente una cajita en el camión, sino que todo es explosión en masa. El 1.2, peligro de proyección, ¿no? ¿Qué grado de proyección tiene el material? Puede proyectarse, o no es lo mismo que explotar y hacerse gas, por decir, que proyectarse y incendiar otros materiales o realizar otro daño, ¿no? El material, sufrir otro daño, ¿no? El 1.3, peligro de incendio de explosión menor, sin explosión en masa. O sea, puede haber una combustión de 2 o 3 embalajes, digamos, no pasa en toda la masa, ¿no? El 1.3. Tienen menos tiempo de combustibilidad de estos productos explosivos. Sin peligro, el 1.4, sin peligro apreciable. ¿Qué significa peligro apreciable? Que solamente se puede quemar un bulto de lo que estamos transportando. De los 10 cajones explosivos, uno se puede quemar, guardar. 1.5, muy sensible con la explosión en masa. Y 1.6, sumamente insensible. O sea, son menos peligrosos, ¿no? Sin explosión en masa, el 1.6. Esas serían las 6 subdivisiones respecto a los explosivos. Ahora, para clasificar los explosivos, ¿cómo debemos hacer para clasificar los explosivos? Primero, hacernos la pregunta si tiene propiedades explosivas. Si tiene propiedades explosivas, ¿qué pruebas le podemos hacer? Una propagación de detonación. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y si el efecto que tiene del calor que produce en un límite, en una área, y el efecto de inflamabilidad que tiene en un área limitada también. El calor y la inflamación que tiene en un área limitada. Se hacen pruebas. Otra pregunta que se debe hacer para ver si corresponde a esta clasificación es si es demasiado insensible para ser aceptado en esta clase. Se hacen las mismas pruebas, solamente que menos un poquito, aquí se hacen 3 pruebas, ¿no? Aquí se hacen las mismas 3 pruebas, solamente que esta prueba de detonación, el rango es menos, o sea, tiene más rango menos rango de peligrosidad, por decirlo así, ¿no?
Así se determina si es demasiado insensible o no para ser aplicado en clase. Es térmicamente estable. Se realizan pruebas de calor con llama, ¿no? Para ver si el explosivo es térmicamente estable. El objeto o la sustancia explosiva inestable, se realizan pruebas térmicas, de estabilidad térmica y pruebas de caída. Más que todo, esta pregunta se refiere ya a la manipulación en el transporte, por ejemplo, cuando están descargando, digamos, si se cae, si va a explotar o no, si se cae a 2 metros, no sé, si explota o no, digamos. A eso se refiere esta pregunta, digamos, en el diagrama de la norma para poder clasificarlo, si corresponde a un explosivo o no. Puede ser un explosivo insensibilizado también, ¿no? Como vimos anteriormente, que no corresponde a la categoría de explosivo, sino que son explosivos insensibilizados, ¿no? Preguntas para las subdivisiones. O sea, ya aquí se hacen 4 tipos de pruebas en este, para ver si es que es explosivo, si lo vamos a clasificar clase 1. Y ya para las otras, para 1.1 hasta la 1.6, nos hacemos estas preguntas y estas pruebas: excitación por onda de choque, una prueba térmica, se le pone más calor con gran fuego, ¿no? Dependiendo del producto. Y dice, es afectado por fuego externo, interno y compatibilidad tipo 1.4.S. Los grados de compatibilidad son qué tipo de cebado tiene el explosivo, digamos, ¿no? Hay de 1.4S, aquí no se ve muy bien, pero en la norma menciona hasta la G, creo. Puede ser aquí B, C, D, G, ¿no? Dependiendo del tipo. No voy a entrar mucho en detalle. Es un objeto extremadamente insensible, se hacen 11 pruebas para sustancias extremadamente insensibles. Por ejemplo, en la prueba que vimos aquí, en las pruebas que les mencioné anteriormente, se hace una excitación con barrera interpuesta. ¿Qué es esto? Se coloca aquí el tipo de explosivo o el tipo de, si es un material pirotécnico o explosivo, se lo coloca acá, se lo hace arder y este tubo, si se parte en más de 3, quiere decir que es explosivo, ¿no? Momentáneamente, ¿no? Porque se realizan también varias pruebas, no solamente una prueba, ¿no? Para saber, son 4 tipos de pruebas que tienen que cumplir ciertas condiciones para ver si se clasifican en ese número, ¿no? Aquí por calentamiento, se mide el tiempo y la cantidad de calor que produce, y tiempo y presión, ¿no? ¿Qué presión? Aquí se ve más o menos la proyección o la propagación de la onda, ¿no? En este tipo de pruebas. Esta es la prueba Conen, como su nombre lo indica, y esta es la barrera interpuesta, ¿no? Este es 3 de las 11 o mejor, perdón, de las 8 pruebas que se le hacen a los explosivos, ¿no? Ya entrando a la clasificación 2, los gases se subdividen a su vez en inflamable, no inflamable, o no tóxico y tóxico. ¿Qué se entiende por gas? Gas se refiere a cualquier tipo de gas, como puede ser comprimido, licuado a alta o baja presión o refrigerado, son los licuados, disuelto o absorbido. Por ejemplo, los gases comprimidos son los que su temperatura es menor a 50 grados centígrados, ¿no? Son los gases que se encuentran a una temperatura por abajo de menos 50 grados centígrados. Lo que está entre menos 50 grados centígrados y 64 grados centígrados son los de alta y baja presión, ¿no? Y los refrigerados, como propiamente la palabra, mejor dicho,
perdón, propiamente lo dice, refrigerados, son refrigerados. Necesitan ser refrigerados para ser transportados. También pueden ser disueltos. Un gas disuelto común, por decirlo así, que no es un material peligroso, ¿no? Es la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Es un gas disuelto, ¿no? El monóxido, o monóxido de carbono, creo que tiene la Coca-Cola disuelto, ¿no? Está disuelto en un líquido. El gas está disuelto en un líquido y absorbido quiere decir que hay un material poroso, generalmente sólido, que es absorbido este gas está absorbido el gas ahí en ese material y así es el producto, digamos, se transporta así. Así lo han fabricado el producto de ese gas. Existen, como le indiqué, tres subdivisiones. Los inflamables, que son gases que a 20 grados centígrados y una atmósfera se inflaman al 13% en volumen con el aire, ¿no? Los no inflamables o no tóxicos se encuentran los gases asfixiantes o comburentes. Los asfixiantes son los secuestradores de oxígeno y los comburentes son los que aportan oxígeno en un 23,5%, u otros que no se incluyen en otra división, ¿no? En otra división. Entre los gases inflamables tenemos el propano, hidrógeno. Entre los no tóxicos, por ejemplo, el nitrógeno, el helio, clasificación 2.2. Los tóxicos, cloro, fosgeno. Los gases tóxicos son gases que tienen constancia de ser tóxicos o corrosivos o tienen una concentración límite menor o igual a 5.000 ml por metro cúbico o partes por millón. Depende de la unidad. No, lo mismo. 5.000 ml menor a 5.000 en las pruebas que se hacen de toxicidad en animales. Si es menor a 5.000 el dato es tóxico, ¿verdad? La preponderancia para las etiquetas. La preponderancia de peligro para la etiqueta quiere decir que esta simbología de tóxico es más peligroso que un inflamable o no inflamable, porque es tóxico, ¿no? Daño para la salud, ¿no? La preponderancia también va de tóxico, luego inflamable y no inflamable o no tóxico, es menos peligroso, digamos, dentro de la clasificación. Esa sería la preponderancia en cuanto al peligro, ¿no? Y se realizan pruebas, digamos, ¿no? Por decir, en 20 conejos y 10 conejos se mueren, por decir, 4.000 ml por metro cúbico, el 50%, ahí se anota el dato, sale la concentración, la toxicidad. Otra prueba que se realiza es la inflamabilidad. ¿Cómo se determina la inflamabilidad en gases? Se determina de acuerdo a esta norma, ¿no? En realidad son dos normas, ¿no? Pero la que la ONU recomienda es esta, ¿no? En este estudio, ¿no? Este estudio, ¿cómo se realiza? Aquí se introduce el gas, se hace una ignición y se determina la altura de la llama. De acuerdo a la altura de la llama se lo clasifican, qué tipo de inflamabilidad tiene. También hay en la otra prueba, por presión, se le inflama el gas y obviamente que al inflamarse realiza una presión que es medida en un manómetro y de acuerdo a eso se clasifica su grado de inflamabilidad. Cuando es en mezclas, aquí cuando es, por ejemplo, aquí mencionamos que solamente hay propano, pero si hay propano con otro gasecito más inflamable, una mezcla, entonces se construye un diagrama triangular. Por ejemplo, acá el rango de explosión del etano y el nitrógeno y con el aire, ¿no? Respecto al aire. Se construye este triángulo según la norma y se determina
varios datos, ¿no? Varios datos para ver el grado de inflamabilidad de la mezcla, ¿no? Para la mezcla tóxica se usa esta fórmula, ¿no? El número de componentes de la mezcla, como indiqué, puede ser cuando es una mezcla propiamente, ¿no? Los moles, cuántos moles tiene de las diferentes sustancias que se componen esos dos gases o tres gases, por decirlo así, si es que el material está compuesto por tres gases, se anotan los moles y se hacen los cálculos, ¿no? Y también la mezcla cuando es corrosiva es lo mismo, ¿no? Un molo, pero para el grado de corrosión. Líquidos inflamables. Los líquidos inflamables son líquidos mezcla de líquidos que contienen sustancias sólidas en solución o suspensión y que desprenden vapores inflamables a una temperatura de menor o igual a 60 grados o 65,5 grados centígrados. ¿Por qué 60 y menos 65,5? ¿Por qué dos números, dos datos de temperatura? Porque es un análisis, este análisis a menos 60 es en vaso abierto, en un tipo de prueba, y este en vaso cerrado. Hay dos tipos de pruebas en los laboratorios, ¿no? Dependiendo de cuál se clasifica la inflamabilidad del gas. Los números, por si acaso, no indican, no son subdivisiones, porque los líquidos inflamables solamente hay una sola clasificación, es la 3. No hay 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. ¿No? El número acá indica los ejemplos de los materiales peligrosos. Por ejemplo, líquidos inflamables tenemos, todos esos son los barnices, las acetonas, los alcoholes, los combustibles, ¿no? Gasolina, tolueno, alcoholes. Y a los líquidos insensibilizados tenemos nitroglicerina, nitrocelulosa, ¿no? Sustancias explosivas preparadas en solución o en suspensión en agua o en otros líquidos con los que forman una mezcla líquida homogénea. ¿Se acuerda que les mencioné que los insensibilizan a los explosivos, ¿no? Para que sean transportables? De esta forma los insensibilizan. Temperatura del líquido mayor o igual al punto de inflamación. Líquidos que se presenten para el transporte a temperaturas iguales o superiores a la de su punto de inflamación, ¿no? Sería todos los líquidos con una temperatura de transporte mayor al flash point, ¿no? Y líquidos a temperaturas elevadas se presentan a alta temperatura y desprenden vapores inflamables a una temperatura igual o superior que la temperatura máxima de transporte, ¿no? La temperatura máxima de transporte, dependiendo de la zona, se determina si se puede transportar o no el líquido, ¿no? O debe ser insensibilizado, o debe ser adecuado para ser transportado, o transportarlo en otro tipo de recipiente, refrigerarlo, no sé, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Este aparatito de aquí es el que le decía que se determina el punto del flash point, ¿no? En este caso es vaso cerrado, ¿no? Se prende una llamita. Aquí lo vamos a ver un poquito mejor. Este es el combustible que hace arder la llamita, y la llamita se saca y se mete bien. Mientras se va calentando, se saca y se mete, se saca y se mete, hasta que llega a la temperatura de inflamación, o sea, da su flash, digamos, su llamarada, el vaporcito, ¿no? Así se determina el flash point, punto de inflamación, ¿no? Puede ser en vaso cerrado o en vaso abierto, hay como 4 tipos de análisis de estos métodos, digamos, para determinar el punto de inflamación, 4 o más. Y de acuerdo al grupo de embalaje, por ejemplo, el grupo de embalaje se refiere
qué tipo de embalaje usa, ¿no? Hay tres, 1, 2 y 3 en los líquidos inflamables. Por ejemplo, el 1 es el más peligroso, ¿no? El grupo de embalaje son los productos líquidos inflamables más peligrosos que eh, menor a 23 grados centígrados se inflaman, ¿no? Y tienen un punto de ebullición inicial menor o igual a 35 grados centígrados. Ojo que el punto de ebullición inicial tiene que ser la temperatura corregida a la cual sale la primera gota de líquido, ¿no? El punto de inflamación también es afectado por las sustancias mismas. Hay sustancias puras, como decimos, ¿no? No es lo mismo un agua de la pila que un agua de allá de la calle. Tiene su grado de pureza, igual los materiales, ¿no? Entonces, a esos es afectado el punto de ebullición inicial y el punto de inflamación. Puede ser afectado por las impurezas del material, ¿no? También, y el grado 3 va de mayor a 23 grados centígrados y entre menor o igual a 60 grados centígrados, ¿no? Son las dos pruebas que se hacen para clasificar el grupo de embalaje. En la norma NFPA 30 habla solamente de estos líquidos inflamables y su grado, por así mencionarlo, ¿no? Para que tengan conocimiento, ¿no? Ahí clasifican, no es lo mismo un líquido inflamable que un líquido combustible. El inflamable es más peligroso que el combustible. Tiene su rango de temperatura mayor el combustible, ¿no? O sea, aguanta más el calor y recién se inflama. Por ejemplo, el diésel, digamos, ¿no? El combustible. En cambio, la gasolina, pues, es inflamable. Otras normas que mencionan son esos puntos son la NFPA 30. Ya entrando a la clasificación 4, respecto a los sólidos inflamables, combustibles espontáneos reactivos con el agua, se clasifican a su vez en 4.1, que son sólidos inflamables, como dijimos, 4.2, sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea, 4.3, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, ¿no? Tres clasificaciones. Por ejemplo, en la 4.1, que son sólidos inflamables, tenemos estos 4 tipos de sólidos inflamables. Sustancias que reaccionan espontáneamente, sustancias y mezclas polimerizantes, explosivos sólidos insensibilizados y sólidos inflamables, ¿no? Generalmente generalmente digo, ¿no? Porque según las pruebas, ¿no? Son 45 segundos quedan en combustión, ¿no? Queda la llama a 2.2 metros por segundo de latencia de la llama, ¿no? En los sólidos inflamables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en las sustancias que reaccionan espontáneamente, algunos aceites, eh, plásticos espumados, pesticidas, disolventes, colorantes para textiles, ¿no? Colorantes. En los sólidos inflamables tenemos el más conocido que es el fósforo, el caucho, el polvo de azufre, las harinas también son sólidos inflamables. Explosivos sólidos insensibilizados tenemos los perfumes, fijadores de perfume, antimicrobianos para tratamiento de agua, aditivos para harinas, vasodilatadores y así varios tipos de sustancias, ¿no? Por ejemplo, en las sustancias y mezclas por polimerizante, el calor de la reacción es mayor a 300 joules por kilogramo, si se clasifica. Y en estos polímeros se hacen esta prueba donde dice la temperatura más baja del horno, el TDAA o TPAA, la temperatura de polimerización,
más baja del horno, a la que la temperatura de la muestra excede la temperatura del horno en 6 grados o más. Se construye esta curva según un periodo de 14 días más o menos que se coloca la muestra acá, se va construyendo esta curva y una vez finalizada la prueba se hace una tangente y se determina aquí la línea. Por ejemplo, la línea C es la temperatura ambiente crítica y la D es la temperatura ambiente crítica redondeada hacia arriba hasta el múltiplo de 5 grados centígrados más próximo. Son datos que nos lanzan las pruebas, ¿no? Para poder clasificar mejor las sustancias del material peligroso. Ya en los sólidos inflamables, la 4.2, hay las sustancias pirofóricas y las sustancias que experimentan calentamiento espontáneo. Por ejemplo, entre las sustancias pirofóricas son las que se inflaman después de 5 minutos. Pasan 5 minutos y se inflaman. Son más propensas a inflamarse. En esta clasificación están los sólidos pirofóricos y los líquidos pirofóricos. Se hacen varios tipos de pruebas, como le he mencionado, y según esto salen todas estas subclasificaciones de las subdivisiones. Por ejemplo, se sabe si una sustancia líquido es un líquido pirofórico, la muestra se inflama en la primera parte de la prueba o se inflama en el papel filtro. Un poco más entrando a lo técnico, ¿no? En la misma norma menciona qué rango de temperatura, qué combustibilidad tiene. Por ejemplo, en las sustancias que experimentan calentamiento espontáneo, da un resultado positivo con una muestra cúbica de 25 milímetros de helado a 140 grados centígrados. O sea, se toma una muestra de 25 milímetros de helado, de cada lado, y se la calienta a 140 grados centígrados. Si el resultado da positivo en la prueba, es una sustancia que brinda calentamiento espontáneo, ¿no? Y este número de aquí nos indica el tipo de embalaje que se debe tener para transportar este material. Tipo de embalaje 1 para sustancias pirofóricas, tipo de embalaje 2 para este tipo de datos de prueba que nos lanzan. Y este es el horno circulante donde se realizan las pruebas, algunas de las pruebas. Aquí vemos el pictograma que se usa para la clasificación 4.2, ¿no? Esta es la clasificación 4.1, el pictograma diferente. Clasificación 4.2. Eso. Hacemos una pausa hasta acá, algunas preguntas que tengan. Si tienen alguna duda, por favor. Un poquito, ya que estamos casi por cerca del horario de finalizar, vamos a mencionar unas preguntas para continuar rápidamente y poder terminar con la presentación. Una pregunta habla de, ¿estos criterios están descritos en el libro Púrpura? Dice. Los criterios, el libro Púrpura es de la ONU, pero o sea, del año, creo que 2000 no sé cuánto. Lo que le estoy presentando en el curso es la última versión que tiene la ONU en clasificación del SGA, del Sistema Globalmente Armonizado y del de transporte de mercancías peligrosas. En el 2019, si no me equivoco, es el último. El libro Púrpura también está, pero está desactualizado, o sea, es lo anterior. Los rangos anteriores, por decirlo así, de temperatura que se usaban o no se cambian, ¿no? Aparecen nuevos productos, se incluyen en las listas de los materiales peligrosos, nuevos productos en la ONU.
Eso sería. Ok, no tenemos otra pregunta en el chat. Podemos continuar ya los últimos 10 minutos de la presentación. Ok. Listo, Fernando. En lo material, sí, siguiendo la presentación, la clasificación 5 se refiere a las sustancias comburentes. Son sustancias que aportan oxígeno y, por lo tanto, crean la llama, ¿no? Más rápido, más oxígeno, eh, dependiendo del volumen, el porcentaje de volumen de oxígeno, aporta más oxígeno y se pueden arder, ¿no? O hacer arder a otra sustancia, ¿no? Cercana. Tenemos la subdivisión 5.1 y 5.2. Las 5.1 son todas las sustancias oxidantes, ¿no? Nitrato de amonio, peróxido de hidrógeno. Y las 5.2 son los peróxidos orgánicos, ¿no? Compuestos orgánicos con estructuras bivalentes. Por ejemplo, agua oxigenada, entran aquí en la clasificación 5, ¿no? Son sensibles al calor o a la fricción. Ya en la clasificación 6 tenemos las sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Las sustancias, a su vez, se subdividen en sustancias venenosas, en la 6.1, y la 6.2, sustancias infecciosas. Aquí vemos los símbolos, ¿no? Peligro de inhalación, veneno, el embalaje 3, digamos, sustancias infecciosas, ¿no? Letales, pueden producir virus, ¿no? Microorganismos. Ya en la clasificación 7 se refiere al material radioactivo. Se entiende por material radioactivo que es todo material que posee una actividad mayor a 70 kiloberqueles por kilogramo, ¿no? O su equivalente de 2 nanocurios por gramo, ¿no? Para manejar estos materiales radioactivos se deben tener las medidas de precaución, ¿no? Se usan unos lápices que se cuelgan los que manejan este tipo de material, por ejemplo, en pruebas de soldadura, por ejemplo, cuando se hacen las pruebas para ver si está bien la soldadura o no, rayos gamma, todo eso usan estos materiales radioactivos, entonces ellos tienen esos lápices, tipo lápices que le marcan el nivel de contaminación, ¿no? Sustancia corrosiva. Las sustancias corrosivas son sustancias ácidas o básicas que causan lesiones visibles en la piel y otros tejidos vivos o corroen los metales. Desprenden vapores irritantes, pueden ser gases tóxicos cuando se descomponen. El dióxido de sodio, ¿no? Pueden también descomponerse con el agua, o sea, la sustancia puede ser sustancia corrosiva o reaccionar espontáneamente también con el agua, ¿no? Ya la última clasificación se refiere a sustancias de objetos peligro varios o que producen daño al medio ambiente. Son sustancias que presentan peligros para el hombre y el medio ambiente, pero sus efectos sobre esto no se clasifican en las anteriores. Por ejemplo, hielo seco, baterías de litio. A su vez, se subdividen en 3 grupos. 9.1, cargas peligrosas que están reguladas en su transporte, pero no pueden ser incluidas en ninguna clase anteriormente mencionada. Por ejemplo, el asfalto caliente. Sustancia, el 9.2, sustancias peligrosas para el medio ambiente. Y el 9.3, residuos peligrosos y corrosivos. Eso sería respecto a las sustancias peligrosas. Vamos a ver un poco ya las últimas 2 diapositivas, 3 diapositivas sobre el otro sistema.
que se usa regularmente en la industria petrolera, este sistema para los productos químicos, el HMIS. En este sistema, el riego va el número 4 para el más severo y el 0 para el mínimo. También indica el equipo de protección personal con su correspondiente codificación por letra, ¿no? También pueden ser combinados, ¿no? Los EPP y tiene su codificación por letra. Aquí también se clasifican si es peligroso para la salud, si es inflamable o tiene un peligro físico. Y equipo de protección personal, en que se coloca la letra, ¿no? En esto, el HMIS, ¿no? Acá, como le indicaba, va del riesgo peligro grave el 4, el 0, y tiene sus respectivos colores los diferentes peligros de la salud, el inflamable, el físico, naranja. Son las simbologías que se usan de la última versión del HMIS 3, ¿no? Ahí están las codificaciones que vimos anteriormente, un poquito más en inglés, digamos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Tiene sus niveles. Por ejemplo, el 2 puede ocurrir daño temporal menor, ¿no? 4, el más grave, amenaza inmediatamente a la vida de daño permanente. Estos sistemas son un poco más generalizados, el HMI y el NFPA es un poco más generalizado. Por ejemplo, riesgo de inflamabilidad, hay lo mismo que le indicaba, según la temperatura de inflamabilidad, la flash point, temperatura de inflamación, se clasifica de 1 a 4. Entre los riesgos físicos pueden ser reactivos al agua, pueden ser explosivos, materiales pirofóricos, ¿no? Etcétera. También tiene su rango, temperatura y presión, ¿no? Si sufren polimerización o no, más características químicas, ¿ya? Características más técnicas de los propios, intrínsecamente propios de los materiales. Lo mismo, la codificación. Y la otra clasificación, el rombo NFPA, que es el más conocido en la industria petrolera, digamos. Se usa bastante también en los camiones de transporte, que va de peligro para la inflamabilidad, el color del rombo rojo, reactividad amarillo, el salud celeste y el blanco es riesgo específico, ¿no? Puede llevar aquí el dibujo o puede llevar una letra, por ejemplo W con una raya en no usar agua, ¿no? Y a su vez también tiene como el HMIS, eh, temperaturas así más de carácter más generales, ¿no? De más fácil visualización, digamos, ¿no? 4 significa que es inflamable a menos de 25 grados centígrados, 3 entre 25 y 37, ¿no? Y así, ¿no? Va el 4, el más peligroso, y el 0 el menos peligroso, ¿no? Al igual que el HMI, también tiene sus clasificaciones generales. Lo mismo es para el riesgo de inflamabilidad, tiene su temperatura y su rango de temperatura, ¿no? Los riesgos de inestabilidad también, con algunas sustancias, y los peligros especiales, ¿no? Si es ácido, si es radioactivo, si es un material biológico, criogénico, ¿no? Las dimensiones que deben tener los rombos, ¿no? Las letras, cómo debe estar pintada, qué tamaño de letra debe tener,
Y algunos ejemplos, ¿no?, de productos, por ejemplo, la gasolina 130, las garrafas, por ejemplo, 140, ¿no? Y así, los aceites van de 0,2, entre 1 y 2 van los aceites, ¿no? Algunos aceites, ¿no? Hay distintos tipos de clasificaciones dentro de cada uno, ¿no?, de los productos y materiales peligrosos, según el grado de peligrosidad. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una etiqueta, ¿no? Siempre debe, la etiqueta, eso sí, ¿no? La etiqueta del rombo NFPA siempre tiene que decir el nombre del producto y no, los números, ¿no?, el nombre del producto. Eso sería. Perfecto. Aló, muchísimas gracias, Fernando, por la exposición. Tenemos algunas, antes de continuar con el cierre, tenemos un par de preguntas en el chat, las cuales podría responder. Una dice, ¿cuál es la diferencia entre la guía de transporte de mercaderías peligrosas de la ONU y la guía GRE? Ya, la guía GRE es está diseñada para casos de emergencia. O sea, por ejemplo, un camión se chocó, por decirlo, y se metió en la zanja y está comenzando a salir, está fugando, digamos, la cisterna. ¿Cómo lo vamos a...? La guía GRE es una guía de rápida entrenamiento del personal de emergencia, que los entrenan para atacar esa emergencia de una forma más rápida. Para eso está diseñada la guía GRE. En cambio, la ONU es para etiquetarlo a los productos, o sea, ya lo tenemos en almacén, o sea, no es el peligro intrínseco de la sustancia, ¿ya? La guía GRE se va más a la emergencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué medidas debemos hacer específicamente, más detalladamente, para que ese accidente no se lleve a mayores, no se propague, para poder contener el líquido, cómo atacarlo y no hacerse daño al personal de emergencia, ¿no? Esa es la guía GRE. Correcto. Otra pregunta que tenemos, nos comenta alguien sobre el tema de los rombos NFPA para el diésel. Dice, ven ejemplos donde llevan valores de 1, 2, 1, 0, digo, 1, 2, 1, 2 y 0, otros llevan 0, 2 y 0, varía en el grado de afectación a la salud. ¿A qué se debe esta variación y por qué no se usa un solo valor? Al parecer, en algunos lugares ha visto que el diésel está señalizado con algunos valores de peligro a la salud y en otros con otro valor. Entonces, ¿por qué se debe esta diferencia? Bueno, sencillo es el diésel aquí en la China, la fórmula del diésel es el diésel, ¿no? O sea, y los peligros es error de etiqueta, digamos, ¿no? El diésel tiene su fórmula, y esa es, digamos, o sea, tiene su rango de inflamabilidad y su peligro específico para la salud. O sea, no puede haber 0, 1, 2, como dice el participante, digamos, ¿no? Es un error que comúnmente se hace con algunos productos, con los aceites igual también. Lo clasifican a veces mal, ¿no? Le ponen un código a la salud, no sé, no sé, por cumplir con el jefe, por decirlo así, digamos, ¿no? Ya etiquetarlo, si no sabe ponerle algo, digamos. Pero cada producto tiene su rango, ¿no?
sus características y debe ser clasificado con esos números. No puede usar otro, no pueden haber dos números para un mismo producto. Hasta tiene su mismo, la ONU lo clasifica con su número, ¿no? Por ejemplo, el 1304, por decir, el 1205 creo que es del 10, si no mal recuerdo, 12 no sé cuánto. Entonces tiene su número, ¿no? Igual en la base de datos del Chemical Atlas Service también tiene su número, ¿no? Eso sería. Ok, perfecto. Bien, bien la respuesta y también ahí puede ser un error, como dice, a veces si lo ha visto en un camión cisterna, puede ser que el cisterna lleve varios productos y se haya equivocado en cambiarle la etiqueta, ¿no? Exactamente. El mismo cisterna lo utilizan para gasolina, diésel, aceite, entonces normalmente el chofer a veces no les cambia esto y bueno, puede ser Falta una... de capacitación del personal, ¿no? Más que todo. Exactamente. Ya no están saliendo algunas preguntas. Mientras vemos la pregunta del chat, no sé si otra consulta que tenemos antes, entiendo la última antes que cerrar, nos preguntan sobre todo el trámite de la licencia de sustancias peligrosas. Es un trámite largo, son varios requisitos, hay mucho que explicar, no es el fin de este curso, pero después podemos pasar al grupo, a los grupos que tenemos, la guía básica de cómo realizar el trámite para la licencia para almacenamiento y de sustancias peligrosas. Si no hay alguna otra consulta al respecto, podemos ir cerrando el curso. Fernando, alguna... Creo que hay una última pregunta, dice, cuando se diluyen las sustancias, ¿se debe etiquetar con los mismos grados de peligro? Porque normalmente en las guías te dan de referencia las sustancias PA, P.A. No, no, porque ya la está diluida, ¿no? La sustancia, o sea, es menos, pero si la diluye con agua es menos peligrosa, ¿no? O sea, se debe clasificar nuevamente, ¿no? No es lo mismo un producto concentrado que un producto diluido, ¿no? Correcto, entiendo que la sustancia tiene que ser Ahora no sé si se refiere a una mezcla, o sea, digamos, por decir, digamos, no, yo no soy químico, ¿no? Pero por decir, tengo gasolina y tengo diésel y quiero mezclarlos los dos, digamos. Ahí sí también se debe clasificar igual nuevamente, digamos, ¿no? Los dos son peligrosos, digamos. No es como mezclarlo con agua, pero son distintos. Van a haber distintos puntos de inflamación, distintos puntos de presión de vapor, distintos todo. sí, hay que hacer un nuevo estudio para poder etiquetar nuevamente, ¿no? Ya que son riesgos diferentes. Perfecto. Entiendo que ya con eso estamos con todas las preguntas resueltas. ¿Algunas palabras finales antes de cerrar este curso, Fernando? Bueno, muchas gracias ¿no? A todos los participantes eh, por, por, por asistir a nuestro curso. Ya Carlos ya le va a mencionar en los grupos qué otro curso van a dar respecto al PSST, ¿no? Que es el tema principal de su empresa. He tratado de entrar un poco más a detalle, ¿no? En estas 2 horas, no como otros cursos básicos, muy básicos, eh, que enseñan solamente rombo, digamos, y nada más. Espero que le haya servido y que le saquen provecho en su empresa, ¿no? Y para su currículum igual, ¿no? Su formación profesional. Gracias. Ok, muchas gracias, Fernando. Miguel, ¿tiene algunas palabras antes de que finalicemos el curso? Agradecerle nuevamente ¿no? al ingeniero Fernando por el aporte que ha hecho en estos temas que refuerzan a lo que es el área de seguridad, salud y también medio ambiente que estaba involucrado en toda esa gestión integrada que hay para poder
apoyar en el desarrollo de los profesionales de SMS o HCE. Bueno, son importantes todos estos temas y debemos tratarlos de esa misma forma, ya que hablar de sustancias peligrosas es algo que nos va a causar un peligro, ya sea a la salud, ya sea al medio ambiente, y que tiene ese potencial de producir algún daño. Entonces, démosle también esa importancia para tomar esos conocimientos y esos conceptos básicos para poder evitar lo que nadie quiere, que ocurra un accidente o un daño a la salud. Entonces, gracias a todos por la presencia y eso sería de mi parte. Adelante, Carlos. Ya. Muchas gracias, Fernando. Miguel, con esto damos por terminado el curso. Muy importante. También hemos visto otra vez la importancia de la información, de capacitar a la gente, que sepan de los peligros, que sepan de los riesgos que tenemos, y este curso va orientado también a ese tipo de situaciones. Anunciamos también el día jueves, o sea, pasado mañana, vamos a tener un nuevo curso relacionado con el PSCT, relacionado, como dice Fernando, es nuestro tema principal ahora, debido a las circunstancias, debido a las inspecciones, y vamos a tocar un tema importante de cómo se debe preparar un asesor en PSCT, qué debe hacer. Ya la anterior vez dimos un curso muy parecido relacionado con las oportunidades que nos trae el PSCT, y ahora vamos a ver cómo debe prepararse un profesional para ser un asesor de PSCT, para elaborar un PSCT. Y es así, el día jueves vamos a pasar por en los grupos nuestros mensajes de promoción y los artes también, para que puedan compartir, puedan inscribirse y participar. Aquellas personas que también ya se inscribieron, ya se registraron para recibir información sobre nuestra escuela de asesores, el día de mañana vamos a entregarle ya alguna información, pero el día jueves vamos, juntamente con el curso, y al finalizar vamos a dar todos los datos de la escuela de asesores en PSCT, los precios, inicio de clases y todo lo demás que corresponde a este curso o a este programa en todo caso. También más adelante veremos algunos cursos también organizados con el ingeniero Fernando con temas relacionados con normas NFPA y también sustancias peligrosas. Muchísimas gracias a todos, cuídense, manténganse seguros y hasta la próxima. Que tengan una muy buena noche. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches.